y 2. Sí, señor. Se ha señalado a Panamá como paraíso fiscal. Uno, y la exigencia del intercambio de información financiera, información fiscal, realmente la palabra. Es información financiera de las personas, básicamente, la información de su cuenta bancaria. Impacto para Panamá, en tu opinión. Yo creo que el tema aquí tiene varias aristas y una de ellas es las velocidades. ¿Cuáles son las velocidades de estos organismos y cuáles son las velocidades del Estado panameño? Al gobierno de Panamá le corresponde velar por los intereses de Panamá. Y intereses soberanos. Hemos construido intereses soberanos, hemos construido un sector servicio que pivotea la economía nacional y que no puede de la noche a la mañana verse agredido, tal vez una palabra fuerte, tal vez al pueblo le gusta esa palabra, pero por lo menos afectados de manera sensible. Entonces las velocidades a mí me parece importante. El otro tema es, y aquí alguien decía hace un momento antes de que regresáramos sobre el tema, bueno, pero expliquen un poco el meollo. Tal vez eso es un buen reflejo de la realidad de este tema. Este el es un desconocimiento tema sobre el cual hay un enorme desconocimiento. Vamos a ilustrar entonces. Pero antes de ilustrar sobre eso, ese enorme desconocimiento se basa también en lo que en mi opinión ha sido una falla, y no digo solamente de esta administración, sino probablemente de varias administraciones anteriores, de no hablar con total franqueza sobre el tema, porque el tema también inmiscuye a muchos intereses particulares, pueden ser en gran medida intereses panameños. Hay que ponerlo sobre la mesa y hablarlo con total claridad. Los abogados, el sector servicio, como ya he dicho, el sector bancario. O sea, hay una serie de intereses que también deben decir claramente: estos son nuestros intereses, esto es lo que está sobre la mesa. Defenderse más abiertamente, ¿no? Y decir claramente que a qué están apostando. Yo creo que una forma de explicar la cosa sencilla es: primero hay que aclarar que Panamá sí intercambia información con los países, con aquellos países que Panamá considera de su interés nacional firmar acuerdos de esa envergadura. ¿Quién tiene firmado acuerdos? Con la mayoría de los países de la OCDE, con Francia, con Inglaterra, con Estados Unidos, con Bélgica, con Holanda, con un poco de todo. Pero ese intercambio de información tiene que cumplir, no puede, o sea, tiene que cumplir, para que se dé, primero, para que se dé, tiene que cumplir con una serie de condiciones. Por ejemplo, que la persona que, por ejemplo, si Francia quiere saber la información de un francés en Panamá, Francia tiene que primero demostrarle a Panamá de que, porque lo está investigando, tiene que demostrar que hay una investigación por un tema de lavado de dinero, evasión fiscal o un acto criminal, y tiene que demostrar que, por ejemplo, Francia ya agotó todas las instancias necesarias para conseguir esa información en su país y que efectivamente tiene indicios de que esa información está en Panamá y dónde está. Eso es lo que ¿qué es lo que quieren ahora? ¿Qué es lo que quieren ahora? Básicamente, lo que quieren ahora es que Panamá arme una burocracia permanente para que reciba todos los días de manera permanente, sin que nadie se lo pida, la información, tiene la obligación de pedirle a todos los bancos y a todos los abogados y a todas las instituciones financieras de este país que tengan información de algún francés, se la reciban allá y se las den periódicamente. Y eso, además de que convierta a Panamá en un ente recaudador de impuestos del Tesoro francés y de los demás países, con el costo de la burocracia, es una violación al debido proceso, a la presunción de inocencia. Y para colmo de los males, Estados Unidos, que es el paraíso fiscal más grande del mundo, no lo hace, ya ha dicho que no lo va a hacer, y no nadie le dice nada. Entonces ese es otro problema. ¿Es una calle de dos vías o es solamente contra Panamá? En el caso de Panamá tenemos la agravante de que Panamá, a pesar de que no tiene interés en conocer la información de un panameño tenga en Francia, por ejemplo, porque Panamá no graba, como la mayoría de los países, Panamá no graba impositivamente las ganancias de los panameños que tengan en otros países, porque Panamá considera que ese lo debe grabar el país donde se hace la ganancia. El sistema tributario de ellos es diferente y ellos sí persiguen los ingresos de sus ciudadanos por donde quieran que ellos los acojan, pero así como ellos tienen la potestad
de escoger su sistema, nosotros también tenemos el derecho de escoger el nuestro, y ellos quieren ahora que nosotros cambiemos el nuestro para perjudicar a nosotros y para beneficiarlos a ellos, lo que tampoco es correcto hacerlo, porque sería básicamente trabajar para ellos. Ahora, Arturo, Así es sencillo. Si seguimos lo que tú dices, nunca vas a agarrar a nadie. Porque ¿Cómo así? tú estás pidiendo No, que Panamá pruebe que un tipo... Eso se llama debido proceso, Rubén Murga. ¿Cuál es el miedo a que se sepa de qué? Eso se llama, en los países totalitarios o en los regímenes totalitarios son los que tienen esos sistemas donde la presunción... Yo dije totalitarios, no comunistas, tú mismo te totalificaste. Yo dije totalitarios. Los regímenes totalitarios tienen la mentalidad de que el Estado y los impuestos es lo más grande en la civilización. Los demócratas liberales como nosotros y Panamá y nuestra constitución está establecido de que lo más importante es el ciudadano y sus garantías individuales, que es la diferencia. El Estado y los impuestos van por debajo de los derechos de las garantías individuales. ¿Y el anonimato no me lo pones? Pero no. Privacidad. No, eso la privacidad y la confidencialidad es una garantía tan importante como la libertad y la vida. Tan importante que está en la Declaración Humana de los Derechos del Hombre, y se estableció en la Constitución Americana como uno de los 4 requisitos para la independencia de Estados Unidos de la colonia Yo nací en un pueblo donde todo el mundo sabía de quién era cada cosa. Hoy en día tenemos en un mundo totalmente anónimo, que nadie sabe de quién son las empresas. Yo quisiera hacer un símil que tal vez pueda ayudarnos a entender a dónde estamos y hacia dónde vamos en este tema. Y también, yo también tengo algunas diferencias con Fulvio Linares sobre hacia dónde vamos. Él está más en la posición de que mantengamos el sistema blindado absolutamente. No es blindado, Eduardo, es con las garantías que se le da al sistema a los ciudadanos, ¿no? que tenemos hoy en día. Sí. Pero yo, pensando en este tema, siempre he hecho el símil con el sistema bancario. Hace 40 años, cuando Panamá, 40 y pico años, cuando Panamá, Francisco Barletta y otros varios panameños empezaron a idear esta oportunidad que veían en Panamá, los requerimientos para que un banco abriera en la plaza panameña eran mínimos y tenían una protección absoluta. Queríamos atraer que bancos de prestigio internacional se estableciesen en la plaza panameña. Pero el proceso a lo largo de estos 40 años, ¿cuál ha sido? De apertura, de mayor transparencia, y hoy en día... Es la tendencia, ¿no? Y todos estos casos que hoy en día estamos viendo de corrupción, donde al final del día todo ese dinero de la corrupción pasaba por el sistema bancario panameño y que se mostró en alguna medida, demostró algunas debilidades, o ha demostrado algunas debilidades, ha también confirmado que el sistema tiene suficientes normas para que un fiscal, para que el Ministerio Público que está investigando, convoque al banco y le diga, señor, venga aquí, y dentro de un debido proceso, bien dicho, como se ha dicho antes, le pregunta al banco y el banco tiene que abrir. Y los abogados tienen que abrir información. Así es. Conozca a su cliente es un punto importante. Que es importantísimo. Que es un hito dentro de la realidad internacional también, ¿no? Hay un proceso de apertura. Eso no quiere decir que el que llegue y toca la puerta de un banco pregunta cuánta plata tiene en su cuenta de banco Milton Enrique o cuánta plata tiene Nito Arno. Entonces, pero si se cumplen los procedimientos puede llegar a esa información si es que demuestra en un proceso que esa información es relevante o es importante. Entonces yo siento que hacia allá vamos, hacia un proceso de mayor apertura. ¿Cuál es la etapa en la que estamos y los pasos que debemos dar? Pero una apertura transparente, tú estarías de acuerdo, porque el anonimato quita la transparencia. Absolutamente. Pero sin no, que la elimina. La transparencia no es chisme tampoco, ni andar por ahí publicando en los periódicos cuánto tiene que y cuánto. Eso tampoco es. Pongámoslo de esta manera. Estoy de acuerdo. Sin que atente contra las ventajas competitivas del país. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque ese es mi derecho de crecer como país. Eduardo tocó un tema que es muy importante y también hay que aclararlo. Panamá no es que no se ha movido. Panamá desde hace más de 15 años ha establecido que no tienen ni Estados Unidos ni los países de la OCDE normas que obligan de una manera muy estricta a los bancos y a los abogados, para ponerte dos ejemplos, y a las casas de valores de conocer a su cliente y bajo pena de pecuniarias muy importantes
si no tiene esa información, pues debe ser penalizado. Sí, y eso no pasa en las otras jurisdicciones. O sea que ese secretismo no es tal, es simplemente una confidencialidad que es un derecho fundamental. Regresamos en breve con este tema tan caliente porque estamos tratando nosotros de ilustrar primero a tan distinguida radio audiencia, pero sobre todo que se tome conciencia de los riesgos que implica si esto es mal aplicado, si Panamá lo acepta de una forma sumisa, como decía el licenciado Linares. Regresamos aquí a Info.